Vamos a estar hablando de qué está pasando en la economía en estos momentos. ¿Cómo estás, Jero? Bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, no sé si venías escuchando en la previa de lo que íbamos hablando, de lo que es la Sí, sí, modificación que venía está... Ah, escuchando. perfecto. Una de las cuestiones que esto tiene que ver en la modificación de la Argentina industrial y la baja del comercio es la caída de empresas y puestos de trabajo registrados, que ustedes lo están siguiendo mucho dentro de lo que es el qué hacemos, qué decimos sobre la economía del Instituto Argentina Grande, ¿no? Así es. Bueno, así como nosotros, uno sigue escuchando de cierra la fábrica de caucho de Pampa Energía, cierra Fate, van cerrando distintas empresas que uno ve en las noticias, pero bueno, nosotros en el agregado podemos ver que no estamos encontrando ese piso que muchos analistas dicen ver en el que se estaría dando vuelta a la actividad y estaría volviendo a arrancar. La realidad es que el último dato, que es el de abril, nos dice que en abril cerraron 1.800 empresas. Si vemos el acumulado durante el gobierno de Milei, cerraron 28.000 empresas. Esto, para que nos demos una idea, es el 5,5% de las empresas que había en el país cerraron. Entonces, no estaríamos viendo todavía ese proceso de que la actividad y la economía se estén dando vuelta. Exactamente. Esto tiene algunos números que ustedes cuantificaron muy bien en su informe, que es casi, y estamos hablando solo del ámbito privado, se destruyen 270 empleos privados por día, ¿no? Exactamente. Bueno, acompañado de lo que vos decías recién, cuando crecen únicamente sectores extractivos, como pueden ser la minería, como pueden ser los hidrocarburos, sectores primarizados, como puede ser el agro, la realidad es que son sectores que nos encanta que crezcan porque crean divisas, pero justamente no crean empleo registrado. Entonces, cuando vos ves que al mismo tiempo que crecen eso en el EMAE y cae la construcción, el comercio y la industria, que son los mayores creadores de empleo del país, es imposible que no suceda esto, que es que ya se hayan perdido durante el gobierno de Milei 235.000 empleos. Y como digo, no es un proceso que se esté desacelerando, porque en abril, que es el último dato que tiene CIPA, tenés 11.000 puestos de trabajo registrados menos. Esta es una de las cuestiones básicas que ustedes estuvieron relevando, ¿no? Y que me parece importante marcar. Otra de las cuestiones que también tiene mucho peso en este momento en la cuestión de la economía, para mí, es cómo esta repercusión de la caída de la actividad genera el ajuste fiscal y el impacto que tiene en la actividad, porque una cosa que ustedes estuvieron midiendo en el último tiempo es una reducción de casi un 32%, casi un tercio de el gasto total primario del Estado entre 2023 y 2026, ¿no? Puede ser. ¿Dónde están los principales ajustes y qué efectos tienen en la economía según lo que ustedes están viendo? Bueno, los tres principales sectores donde ha caído el gasto, digamos, que componen ese tercio de que se ha recortado el gasto público nacional, está sobre todo concentrado en gasto de capital, que cuando hablamos de gasto de capital estamos hablando lisa y llanamente de obra pública en general, que cayó en un 80% su gasto, prácticamente desapareció el gasto en obra pública. Después tenés las transferencias a las provincias, que también cayeron de forma muy fuerte, y los subsidios económicos, tanto a la energía y al transporte, que a todos los oyentes les sonará conocido ver que todos los meses sube tanto el colectivo, el tren y cualquier tarifa de luz o gas. Me gustaría remarcar esto, digo, porque el número que vos marcaste me parece muy fuerte, digo, es un término nominal. Pero el gasto de capital, o sea, la inversión del Estado Nacional en obra pública se redujo en un 80% entre 2023 y abril o el 2026. Así es, hoy está 81% por debajo, y después hay rubros que también pesan mucho, quizás cayeron menos relativamente, pero que también pesan mucho en el gasto nacional, como las jubilaciones. O sea, el hecho de que en ese momento se hizo ese famoso traspaso entre fórmulas en el que se perdió un 12% de las jubilaciones, y recién ahí se le ajustó por inflación en un nivel muy bajo y se congeló el bono de 70.000 pesos desde ese momento. Tenés ahí que ha caído el gasto del Estado en jubilaciones, que es el mayor gasto que tiene el Estado prácticamente, cayó un 18%. Es decir, ahí también
están Sí, recortando y plata. ahí hay, aparte es una linealidad de eso, digo, porque el gasto en jubilación y digo, en los gastos de capital o los subsidios económicos, por ejemplo, puede haber una discusión lineal, digo, puede haber una discusión más fina de la decisión de hacerlo o no hacerlo, digo, obras que se pararon, que se renegociaron, si está bien cómo se hacía el esquema de subsidios de energía y el transporte en la Argentina, digo, es una discusión válida, si se quiere, digo, cada uno después en sus valores. Pero en lo que es jubilaciones y pensiones, creo que ningún argentino cree que es válido, positivo, que se haya perdido casi un 20% del gasto en jubilaciones y pensiones en la Argentina, que aparte en números absolutos es un montón de plata, digo, en este tiempo, pero son más de 13 billones de pesos lo que dejó de pagar y de poner el Estado Nacional en los jubilados y en los pensionados de la Argentina. Sí, esto se traduce. Primero que tenemos que pensar que además de que vos estás gastando menos en pagar jubilaciones, el ingreso disponible que tienen esos mismos jubilados ha caído también porque se le dejaron, además de cubrir un montón de prestaciones de medicamentos y de tratamientos a través de PAMI. Nosotros, otro lado por el que ver esta historia del recorte en las jubilaciones es que nosotros vemos que los mayores de 65 años es el grupo en el que más aumentó la actividad laboral en los últimos 2 años. O sea, es muy loco porque el mercado laboral está al revés. Los que más salieron del mercado laboral son los jóvenes que no están encontrando trabajo y los que más salieron a trabajar son el grupo de más 65 años, es decir, jubilados que antes ya eran inactivos, es decir, se habían retirado de la actividad y tienen que volver. Y digo, esto es algo que también debería encontrarlo el oyente, porque uno habla, cuando mostramos estos datos, todo el tiempo la gente levanta la mano y nos dice, ah, sí, ¿sabes qué? El otro día me vino a buscar una persona de Uber de 70 años o me hizo la mudanza un hombre de más de 68 años. Así es claramente este fenómeno, lo estamos viendo en la realidad y claramente está relacionado a este menor gasto del gobierno en jubilaciones. Sí, agrego esto, una cuestión que también va a empezar a afectar, digo, porque lo contamos aquí a través de un informe que publicó el diario de la Nación, la periodista Silvia Stang, el domingo, de la reducción de la cantidad de gente que se puede empezar a jubilar por los aportes por la baja de la moratoria que hubo este año y que el gobierno de Javier Milei no quiso extender. Ellos midieron que en lo que va del primer semestre del año, si en el año 2024, estoy tratando de recordarlo así rápidamente pero con precisión, si en el año 2024, en el primer semestre, se habían iniciado la jubilación unos 218.000 argentinos y argentinas, ya en el 2025 había bajado a 180.000, pero en lo que va de este año, o sea, en el primer semestre, apenas 99.000 o 96.000 era el número más o menos de argentinos se pudieron jubilar. ¿Por qué? Porque no pueden entrar por la moratoria, porque les faltan los años de aporte y por tanto son adultos, mujeres de mayores de 60 o de 65 que no pueden entrar a la jubilación, por tanto el Estado se ahorra ese pago porque no tiene que pagar ni siquiera con el descuento de lo que podría tener un jubilado en una moratoria, ¿no? Y esto también tiene unos efectos estructurales en lo que es la ANSES, digo, la desaparición, la caída del efecto en blanco y otra cuestión que ustedes estuvieron viendo en su informe es lo que tiene que ver con la financiación, ¿no? Con la reforma que llevó adelante el gobierno nacional para financiar la ANSES, ¿no? Sí, exactamente. O sea, uno, en relación a esto que decías, ve que en el discurso pareciera como si echaran la culpa a que las personas que llegan sin aportes a esa edad fuera por motus propio, de haberse hecho un poco los vivos y no haber querido aportar. Cuando, digo, me parece que nadie quiere tener un empleo que no esté registrado, ni nadie elige no tener aportes. Y como estamos diciendo, estamos en un gobierno en el que se destruyeron 230.000 empleos registrados. Lógicamente no van a querer jubilar por moratoria porque saben que son cada vez más y lo que más crece durante este gobierno son los monotributistas que no tienen muchos aportes, con lo cual tenés un sistema previsional que está siendo desfinanciado y que va a ser aún más desfinanciado por lo mismo que vos comentabas, ahí nosotros en nuestro informe hacemos algunos cálculos sobre el famoso FAL, el infame FAL que fue incluido en la reforma laboral, que es un 3% de los aportes que antes iban a ir a la ANSES directamente, aportes patronales, ahora van a un fondo de asistencia laboral en el cual se irían a
financiar las indemnizaciones de futuros despidos. Es decir, un poco facilitan los despidos en pos de que el hecho de que a vos te sea más fácil despedir después te va a hacer contratar más ahora. Es una lógica un poco rara, pero en definitiva está financiando el ANSES y podría, nosotros en el cálculo anual vemos que podría restarle al ANSES 3 billones, casi 4 billones de pesos. Repaso un poquitito alrededor de esto, digo, en el marco de la reforma de la denominada Ley de Modernización Laboral, reforma laboral que sancionó el gobierno, que está de uno de los puntos, es este FAL, Fondo de Asistencia Laboral, que como ven costó Jerónimo, ayuda, digo, porque se saca parte de las contribuciones patronales que iban a las jubilaciones, bueno, se las lleva a financiar este fondo de despidos. No sé si ustedes vieron, si tienen una percepción alrededor de esto de si este fondo ya empezó a tener algún efecto en las contribuciones y los aportes al ANSES, digo, porque también recién, viste que Caputo recién lo iba pateando cada vez más para adelante, digo, no lo quería poner en funcionamiento al principio porque me parece que también percibe que esto le suma un agujero a las cuentas públicas, digo, porque el ANSES como sistema en general es parte de todo el sistema de la Tesorería Nacional. Digo, ¿ustedes están viendo, percibiendo si ya hay algún efecto en lo que es el financiamiento del ANSES? ¿O todavía está muy verde? No, porque justamente, como vos decís, fue pospuesto para noviembre, con lo cual todavía no entra en funcionamiento y esto está enmarcado en un gran problema de recaudación que está teniendo el gobierno, que es que, lógicamente, como contabas vos, los sectores que más crecen son el agro, eh, La minería. los hidrocarburos y la minería, que son los sectores que además de que no crean empleo, en general no son los que menos aportan a la recaudación. Y justamente el comercio y la industria, el IVA es el mayor impuesto que aporta a la recaudación en la Argentina, son los que más aportan y los que más están frenados en este modelo económico, con lo cual ellos están teniendo un gran problema de recaudación y por eso es que pospusieron tanto el Fondo de Asistencia Laboral como también pusieron, viste, ese escalonamiento muy chico de baja de retenciones, porque la realidad es que no se pueden dar el lujo en este momento de que caiga ningún ingreso del Estado porque cada vez tiene un agujero más grande y si quieren sostener el superávit fiscal es muy complicado mientras sigan cayendo tus ingresos. Te hago la última, que también está en el informe y que viene alrededor de esto que es marcado. Digo, junio siempre está marcado en la Argentina y estará por muchos años por el pago de los denominados bonos globales y los AL, que son un importante bono que hay que pagar de la deuda que, por ejemplo, tomó Luis Toto Caputo en su gobierno anterior. Pero lo que generó esto es que aparezca el primer déficit primario del gobierno en lo que va del año y que estemos cada vez más lejos del compromiso que tomó incluso el propio gobierno con el FMI, ¿no? Sí, exactamente. La realidad es que pegó fuerte tanto con el pago de aguinaldos, con la constante caída de la recaudación. Tuviste un déficit primario en junio de 600, casi 700 mil millones de pesos y un resultado financiero de 1 billón. La realidad es que además a ese análisis yo le sumaría que aumentaron de un mes al otro un 155% la deuda flotante. Es decir, aumentó en 2 billones la deuda flotante, que es estos gastos que el gobierno devengó, es decir, ya está comprometido, pero no pagó efectivamente. Entonces, además de que te aumentó el déficit a vos, te aumentó en un 155% los gastos que vos en verdad estás debiendo, porque ya los comprometiste, pero no hiciste literalmente la transferencia para, para hacer efectivamente el pago. Entonces, si nosotros le sumamos este salto en la deuda flotante, la verdad es que se te triplica el déficit que hubo en junio. Y si le sumamos la deuda flotante, por ejemplo, al resultado fiscal acumulado del año, que es bastante finito, el resultado financiero te pasa a ser negativo, por ejemplo. El resultado primario sigue siendo positivo, pero el resultado fiscal financiero hoy está dependiendo su signo positivo de la deuda flotante que tiene el Estado con Claro. todos sus proveedores. El mañana pagaremos. Nos vemos el lunes. Así es. Nos vemos el lunes será entonces.
Estimado Jerónimo Rueda, ¿qué pasa en la economía? Hemos recorrido este informe tan sólido y tan amplio que realiza el Instituto Argentina Grande. Y nos vemos el lunes, nos vemos una próxima semana, Jero, si te parece, para seguir hablando de esto. Dale, feliz de estar invitado acá. Jero Rueda, economista, parte del Instituto.